Buenos días, amigos de Cinte Trujillo. En esta oportunidad tenemos la suerte de poder conversar con Rosa Benítez. Rosa Benítez, una profesional, una trujillana destacada que en esta oportunidad postula al Congreso por la Libertad y con quien hemos tenido la oportunidad de coordinar para que nos cuente cuáles son sus propuestas, básicamente en tres temas, ¿no? Que son los que conciernen al público de cintetrujillo.com. Tres temas como son educación, cultura y transformación digital, ¿no? Son temas que por lo general no se suelen debatir en encuentros entre candidatos, pero que son de suma importancia, ¿cierto? Sobre todo cuando se dice que La Libertad y Trujillo son regiones, o mejor dicho, es una región en la que el tema de cultura y educación es alto, ¿no? Pero las cifras no demuestran nos demuestran lo contrario. Rosa, un gusto tenerte aquí en Centro Trujillo. Por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo estás, Valerie? Buen día. Muchas gracias también por la invitación y felicitarte porque siempre, desde hace muchos años, estás también muy interesado en promoviendo y difundiendo la labor cultural de nuestra región, de nuestro país. Sí, bueno, mi nombre es Rosa Benítez, para todos quienes nos están escuchando. Estoy representando a la región de Libertad, en este caso por el partido político Frente Amplio, y mi trayectoria profesional está dada, bueno, por dos carreras que he estudiado. Una de ellas es Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Superior de Formación Pública de Bellas Artes de Trujillo. Soy licenciada en Artes Plásticas y Visuales. Soy también bachiller en Arquitectura. He terminado una maestría en Gestión del Patrimonio Cultural y mi desempeño profesional laboral está dado tanto desde el sector público como desde el sector privado. Tengo experiencia, he sido gerente de Educación, Cultura, Juventud, Deporte y Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Trujillo del periodo 2015 al 2018, y de manera independiente y privada he desarrollado la docencia también universitaria, docencia de instituciones tecnológicas superior, educación secundaria. También he tenido la oportunidad de ser docente, y también el desempeño desde la gestión cultural, que me ha permitido elaborar, proyectar, fomentar diversos proyectos educativos, culturales, artísticos, deportivos también para población, sobre todo joven y niña. Durante más de 15 años vengo trabajando en estas actividades, y también, claro, mi labor de artista, que me ha permitido también recorrer varias ciudades del Perú y salir también al extranjero. He sido reconocida por diferentes instituciones, tanto por mi labor de gestión cultural como mi labor de artista. He tenido la oportunidad de recibir premios en buenas prácticas en gestión pública por el fomento de la cultura en nuestra región, especialmente la diversidad, el patrimonio, el fomento de la identidad, por la Comisión de Cultura del Congreso de la República, y también por el Ministerio de Cultura por el desempeño del fomento del libro y la lectura, por ejemplo, para nuestra región. Y bueno, puedo comentar también que dentro de mi experiencia he trabajado mucho con estos temas, porque considero, y siempre he considerado y sigo considerando que estos temas, que además no se tratan, como tú lo has dicho, en los debates actualmente, pero que son muy importantes para el desarrollo de nuestra región, no son tocados a la medida que amerita, ¿no? Entonces, esa es mi corta, no tan corta, ¿no?, experiencia. Quería hablar también del tema político, si es que me permites, de haber ingresado a participar en esta contienda, que es la segunda oportunidad que tengo en un partido que sí siento que le da también la importancia al tema cultura y al tema educación, ¿no? Por eso también mi decisión de poder aportar desde este partido político y de llegar al Congreso también en estos temas que, como bien dices, no son tocados. Rosa, ¿cuál es el diagnóstico? Aunque es un poco difícil pedir un diagnóstico, ¿no? Dado que venimos de un año que es un año quiebre, ¿no? Un año quiebre entre la vida, entre comillas, normal que teníamos, ¿cierto? Hasta el 2019 y la vida que tenemos ahora, ¿no? O sea, claro, y no hablamos solo de un sector, no hablamos en sí de la vida en general, ¿no? Pero digamos hasta el 2019, inicio de 2020, ¿cuál es el diagnóstico que tienes sobre el nivel educativo en Trujillo, en La Libertad, ¿no? Si quieres puedes espallarte de repente por niveles, ¿no? Primaria, secundaria, quizás superior.
Sí, bueno, en nuestra región la libertad, y esto no es ajeno a nuestro país, nuestro sector de educación tiene a la fecha muchas brechas y esto ha sido mencionado siempre, además también siempre se toca o se usa el tema educativo y cultural, en este caso educativo, en época electoral, pero aquí me remito también a nuestra experiencia de ciudadanos de ver cómo los distintos gobiernos que han pasado no le han dado la prioridad a la educación y esto pasa por saber también dentro del diagnóstico que no tenemos un presupuesto adecuado. El sector de educación no tiene el presupuesto que otras regiones latinoamericanas, por ejemplo, lo tienen. Por lo tanto, hay falencias, en primer lugar, con la calidad de la educación. Nosotros sabemos que nuestra educación no tiene la calidad que amerita la población, los niños y jóvenes. Además también este bajísimo presupuesto no permite que los docentes, que el sector del magisterio, que es un sector bastante amplio en nuestro país, que los docentes no tengan el sueldo que amerita y que no tengan y no reciban las capacitaciones que refuercen el conocimiento que ellos tienen para que luego sea volcado a los estudiantes. Pero hay un tema todavía que es también muy importante y que no ha sido cubierto y que es la infraestructura. Hay muchos centros educativos que carecen, por ejemplo, de agua, que carecen de los servicios básicos, y esto lo vamos a ver aquí nada más a pocos minutos de nuestra ciudad de Trujillo, y si nos vamos al Ande y al Valle, en las que he podido estar en estas últimas semanas, vamos a encontrar todavía mayor problema porque no existe el internet ni la electricidad. He tenido en estos días la visita a distintos centros poblados, por ejemplo, el Valle Jequetepeque, y los niños simplemente no están accediendo a las clases y es alarmante porque la brecha educativa se va agrandando y no es de ahora. En la pandemia esto se ha reforzado, pero esto sabemos que viene ya de mucho tiempo atrás y no se cubre esta demanda educativa. Entonces allí esto va a redundar en que quienes reciben o no reciben educación, pues ya sabemos, no van a tener posibilidades igual que otras personas de acceder a un trabajo o de tener la misma... En ese aspecto, perdona que te corte ya que hablas de la infraestructura educativa, es cierto, hay candidatos que ofrecen, presidenciales, ¿no? Hay algunos congresales que ofrecen más colegios, ¿no? Pero el 73% de los colegios, el 73% de colegios en la libertad no están en buen estado, ¿no? Lo cual obviamente va desde que tienen algunas carencias hasta algunos que, como bien afirmas, no tienen ni servicios higiénicos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser una propuesta concreta por tu parte? Obviamente tomando en cuenta que el Congreso, los congresistas no tienen capacidad de gasto, ¿no? Pero ¿cómo tú podrías impulsar que se sanee, por ejemplo, la infraestructura educativa en la libertad? Sí, en primer lugar, considero muy necesario impulsar el 6% del presupuesto para la educación. Luego, revisar la ley de reforma magisterial que tiene que ver con los docentes, porque es parte importante del sector educación, ya he mencionado los motivos. Aquí esta ley les debe permitir a los docentes ser nombrados y no tener los contratos cada cierto tiempo que no les da estabilidad laboral, porque recordemos que así haya infraestructura y los estudiantes, pero si no hay una buena plana docente, es igual. Y lo que tú mencionas también es cierto, aquí se debe insistir y reforzar el trabajo de fiscalización que realiza aquí los entes respectivos de educación para que los colegios realmente tengan la infraestructura adecuada y que cumplan con lo básico que los alumnos deban recibir, ¿no? Entonces, la labor también de un congresista, aparte de proponer leyes que además ya existen, es fiscalizar las que ya existen, ¿no? Si nosotros nos hacemos de la vista gorda o sabemos que los centros educativos funcionan sin permiso o por allí hay mafias también, porque ha sido desbaratada mafias en el sector de educación, de otorgamiento de licencias en diferentes niveles. Entonces, allí hay que fiscalizar que los centros educativos cumplan con la normativa de funcionamiento básico y de calidad. Entonces, allí la propuesta concreta es la fiscalización de estos espacios educativos para que se llamen centros educativos, ¿no? Pero además también hay una propuesta que el Frente Amplio viene formulando y que es poder declarar al Internet un derecho que sea un derecho humano, porque no solamente por la pandemia, que de hecho se necesita, sino porque ya estamos en una era digital y acá más del 60% de hogares en nuestro país no tienen acceso al Internet. Entonces siguen agrandándose las brechas. Esas son las propuestas concretas. Aumentar el presupuesto, revisar la ley de reforma magisterial, incrementar el sueldo a los maestros,
pero además también brindarle las capacitaciones y que los colegios sean fiscalizados de manera correcta para que no exista estos pseudos sitios donde se brinda la educación. Justamente, como bien mencionas, lamentablemente hay casos de investigación de corrupción en algunas instituciones educativas regionales, ¿cierto? De entrada al Congreso, ¿tú harías una retrospectiva? O sea, ¿tú plantearías que se investigue si esas licencias que se ha dado a colegios, institutos, bueno, universidades, yo creo que la SUNEDU ya en ese aspecto se dedica a ese rubro, ¿no? Pero lo que es colegios, institutos técnicos, en fin, todo lo que sea que no competa a la universidad, ¿tú crees que se debe investigar en los últimos años si esas licencias fueron bien otorgadas? Claro, efectivamente es necesario revisar nuevamente esas licencias porque allí muchos partidos políticos que han tenido la oportunidad y que han pasado también por nuestro Congreso no le han puesto el énfasis. Por eso es que muchos se oponen incluso al trabajo de la SUNEDU, ¿no? Bueno, ya hablando a un nivel universitario, pero también hay mucho negociado y esto también lo ha permitido los distintos gobiernos, negociado alrededor de la educación. Se ha visto siempre, lamentablemente, a la educación como un negocio y no como un servicio, como que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos que sea un servicio. Sin educación, repito, no vamos a encontrar un verdadero desarrollo. Entonces, sí, soy de la idea de revisar estas licencias y poner un pare o que se regularice o que se mejore la forma en cómo se está trabajando. Eh, un público al que tú llegaste con bastante fuerza y eficiencia fue los artistas, ¿no? Toda aquella industria del arte que hay en la ciudad, que creo yo que si no lo tomamos como industria del arte, siempre se va a ver al arte como si fuese un hobby, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? El arte permite identificar a una región, a una zona geográfica. Y como te decía, tienes bastante impacto, ¿no? En los grupos de arte de la región, ¿no? Sea pintura, sea escultura, en fin. ¿Cuáles son las propuestas concretas para este grupo? Sí, bueno, la pregunta está dirigida hacia el sector artístico. Debo mencionar también que el sector del arte pertenece al sector cultural y la cultura, claro, está dada por, además del arte, por otras expresiones o por otras formas de vida de la población y que en nuestra región, por ejemplo, tenemos mucha riqueza, mucha variedad en Trujillo, en las distintas provincias del Ande, del Valle. Cada población tiene un potencial bastante elevado de riqueza, pero también es un tema que aún más todavía ha sido dejado de lado y que ha sido en plena pandemia el último sector en reactivarse. A la fecha todavía los artistas, hablando específicamente del sector artístico, no ha sido reactivado. Hay muchos artistas que el sector está totalmente dejando de lado, abandonado, y esto pasa por el desconocimiento, en primer lugar, también, por ejemplo, de los municipios, de poder valorar, fomentar hacia la población un tema, como tú bien dices, no es un hobby, el arte es una profesión que nos va a brindar la posibilidad de identificarnos con nuestra propia historia, con nuestra ciudad, pero además, de manera complementaria, y que es muy importante, el arte o las expresiones artísticas, el desarrollo de estas expresiones va a permitir también un desarrollo económico. Alrededor de la cultura y del arte también existe economía, también hay personas, seres humanos que brindan un servicio y que además también atrae turismo, que además también va a permitir que se potencien las localidades desde donde se realizan. Entonces, es identidad, pero también es producción económica. Y las propuestas aquí específicas es poder, desde el Frente Amplio, es poder sitiar a la cultura como el centro de las políticas de desarrollo sostenible de nuestro país. Nosotros sí valoramos a la cultura como el centro específico para alcanzar el desarrollo. Hay temas que se trabajan desde el arte para la prevención, por ejemplo, y tenemos muchos problemas álgidos en nuestra región de violencia, de inseguridad, de feminicidios, de robos, de pandillaje juvenil. Y sí estamos convencidos, yo estoy convencida que a través del fomento a las instituciones del arte vamos a poder salir. Hay experiencias latinoamericanas también de cómo a través de arte,
de música en espacios públicos, de muralizaciones, logramos salir. Entonces, las propuestas concretas para el sector, por ejemplo, es implementar data y mapeo de estos artistas, de estas organizaciones y gestores culturales en cada región. En plena pandemia nos vimos en la necesidad, los mismos artistas, y aquí justamente también se difundió la Coordinadora Cultural de Trujillo, en la que formo parte, en la que coordino, además estoy de responsable, bueno, ahora por la campaña, sigue estando esta coordinación, pero con otra persona, pero aquí hemos visto, por ejemplo, que el sector del arte estaba totalmente abandonado. No había un mapeo, por ejemplo, por parte de las direcciones concentradas de cultura, en todo caso, que es el ente rector de la cultura de nuestra región, y para un tema específico, la entrega de los bonos o la ayuda en su momento de emergencia que pudo haberse dado, entre otras propuestas, y no ha existido este mapeo, y tenemos años de trabajo en el sector, ¿no? No solamente las nuevas generaciones, sino los artistas que han ido muriendo, además en plena pandemia, olvidados. Entonces aquí es implementar, y que ya el ministerio empezó a hacer el trabajo de implementar la data y mapeo de los artistas, pero hay que reforzar ese trabajo porque todavía no se concluye y no sabemos quiénes somos. Nos conocemos por la actividad aquí en la región, por ejemplo, pero las poblaciones más vulnerables y alejadas, que también existen organizaciones culturales, gestores de artistas, simplemente todavía no se los conocen, ¿no? Y están, digamos, a su suerte. Otra de las propuestas también es poder implementar planes y programas de reducción justamente de la inseguridad ciudadana con un enfoque de desarrollo cultural. Esto donde el arte y la cultura sean ejes transversales para conseguir el desarrollo. Esto se puede coordinar desde el ministerio, interministerios además, educación, cultura, Ministerio del Interior, que también desarrolló, por ejemplo, un programa piloto del Barrio Seguro, pero se necesita que esto se haga mucho más efectivo y que se trabaje coordinadamente con los municipios también y con la población. Ya hacía mención al inicio que utilizando el arte, digamos, en el buen sentido, vamos a salir de eso. Entonces, se deben implementar planes y programas de reducción de la inseguridad ciudadana a través del arte, fortalecer, y aquí también fiscalizar, es otra de las propuestas, que las instancias de cultura de los gobiernos locales y regionales realmente cumplan con su trabajo, tienen presupuesto, en muchos de los casos no le dan al arte y a la cultura el espacio que amerita, y nuevamente aquí los artistas que trabajan o deben trabajar con las comunidades, con los barrios, son dejados de lado. Entonces, allí sí hay que fortalecer ese trabajo e incrementar en muchos de los casos también el presupuesto, ¿no? Otro de las propuestas también es fortalecer a las organizaciones culturales, sobre todo las comunitarias, y digo sobre todo porque son estas organizaciones las que trabajan de la mano con la población, las que conocen también los sitios o trabajan con los niños con propuestas educativas. Entonces, aquí también hay saberes comunitarios en diferentes zonas alejadas de nuestra región que hay que aprovechar también en el buen sentido para fortalecerlas. Esto nos va a permitir crear conciencia de diversos aspectos que vivimos, porque estas organizaciones además trabajan de esa forma. Incrementar el presupuesto del sector cultura también es una de las propuestas. Actualmente es el último sector, el más bajo, y como mencionó en su momento Víctor Vich, es la última rueda del coche, en realidad. Entonces, allí nosotros estamos pasando por un presupuesto que no alcanza ni el 1%, es el más bajo de todos los sectores. Cuando debería ser... ¿A cuánto crees que debería ascender el presupuesto en cultura, ¿no? A ese sector? Por lo menos alcanzar el 1% hasta 2% en nuestro país, por lo menos, ¿no? Que permita fortalecer, por ejemplo, las direcciones desconcentradas de cultura que están abocadas hace muchos años a un tema importante también, que es el tema patrimonial, pero que aún así tampoco alcanza el presupuesto, pero el tema de patrimonio cultural vivo, la cultura viva, no es todavía trabajada, por lo menos quienes estamos en organizaciones, quienes venimos trabajando en estos ámbitos, no conocemos de proyectos y programas de fortalecimiento, ni en Trujillo ni en ninguna otra zona. ¿Tu bancada, Entonces, el presupuesto... tu potencial bancada respalda estas iniciativas? O sea, ¿es una iniciativa de Claro, partido, por ejemplo, algo consistente como el aumento del presupuesto en cultura?
Sí, por supuesto que respalda ya Marco Arana, que es el líder del Partido Frente Amplio, en las diversas oportunidades, porque también el tema cultura no ha sido tocado mucho, digamos, porcentaje muy bajo en estos debates, pero sí, cuando ha habido la oportunidad, ha hecho mención también de que tanto educación y cultura debe ser incrementado. Se conoce de la realidad, tenemos un Plan Nacional de Cultura al 2030, eh, pero el presupuesto que recibe el sector realmente no está acorde a todo el plan tampoco, ¿no? El plan eh, menciona muchos aspectos, muchos objetivos, pero uno de los puntos, por ejemplo, que es la descentralización de la cultura, que es lo que aboca, también promueve el Frente Amplio, que debe haber una real descentralización y no centralizarlo en Lima, como siempre casi ha estado. Entonces, si queremos o necesitamos descentralizarlo, y no solamente en las capitales de región, sino hacia el interior de las regiones, en la zona, debemos tener direcciones desconcentradas, fortalecidas y que además no dependan en su totalidad presupuestariamente de Lima, porque ahí es donde se traba y no hay el fortalecimiento necesario. Por eso es que sí, perdón. ¿Cuánto daño hace el centralismo a la difusión o al impulso de la cultura en el resto del país? Se está dejando de lado todo el potencial que tienen las comunidades. El centralismo lo que está haciendo es dirigir un foco de atención presupuestario, además también, y de concentración de medios y todo hacia Lima, que es necesario, pero se está dejando morir saberes ancestrales, tradiciones, cultura viva, y esta parte artística, sobre todo también artesanal, están a la deriva. Hay muchísimas personas que han variado de rubro. No llega el presupuesto, no hay un mapeo, una focalización en todas estas comunidades que a pesar de esto ya es parte, digamos, del entorno, de su riqueza, siguen con las costumbres y tradiciones, pero no se conoce, no se fomenta. Nosotros, por ejemplo, aquí en Trujillo, por hablar de Trujillo, tenemos el tema de la marinera, pero ¿cuánto de la población conoce la marinera, baila marinera, es parte de nuestra identidad? Yo creo que no. Y esto me atrevo a decirlo porque hemos conversado con diferentes personas que viven dentro de la provincia de Trujillo, por ejemplo, y muchos nunca han accedido a actividades masivas de marinera para toda la población. Se hizo el intento y con frutos también buenos, digamos, dentro de las gestiones municipales, pero no es todavía un tema masivo. Por poner un ejemplo, hablo de la marinera, pero hay muchas otras expresiones del arte que no se han masificado y que no llegan a la población, no nos identificamos con muchas expresiones, ¿no? Los grupos artísticos muchas veces hacen un trabajo muy esforzado, pero su ámbito de incidencia es muy reducido, y eso pasa porque no existe la logística del presupuesto que amerite que toda la población, por ejemplo, se siente identificada con sus artistas. Eso es parte de las políticas centralistas también, ¿no? Entonces, aquí también otra de las... Sí. Perdón que te corte. Probablemente de las desventajas que tendrá el próximo Congreso será el del dinero, ¿no? Probablemente se está gastando mucho dinero, obviamente, en cubrir las falencias que está dejando la pandemia, ¿no? Hay otras iniciativas para canalizar el dinero hacia el tema, hacia el sector educación, hacia el sector cultura, pero como te digo, va a ser la cantaleta que a veces soltaban algunos alcaldes, ¿no? El alcalde anterior ha dejado sin dinero, ¿no? El Congreso que llegue va a encontrar algo similar, ¿no? Y todo el dinero se ha ido para cubrir el tema de la pandemia. Yo creo que hay iniciativas, por ejemplo, que han dado bastantes resultados positivos, ¿no? Por ejemplo, se suele trabajar obras por impuestos, pero obras de infraestructura, de construcción de carreteras, colegios, todo. ¿Por qué no canalizar, por qué no generar un brazo de obras por impuestos a inversión en educación? Pero no necesariamente en cemento, sino en servicios, ¿cierto? Luego hay iniciativas, hay proyectos que han funcionado bastante bien. Otro de los problemas que tenemos en La Libertad es la deserción escolar. Si bien ya la deserción escolar hasta el 2019 era un problema crítico, pues
con el 2020 ni te digo, ¿no? O sea, la deserción escolar se ha disparado, ¿no? Entonces, puede ser posible que se busque otros mecanismos a través de la legislación para que ese dinero no pase por el centralismo, no pase por controles burocráticos, a veces innecesarios, pero que permitan una inversión efectiva para los sectores que tú en este caso nos estás contando, ¿no? Educación y cultura. Sí, yo creo aquí, y aquí toca un tema mayor, ya estructural, digamos, y que son ya política de gobierno, y que es poder tener a las empresas, a las grandes empresas que tienen inversión en nuestro país y que han sido condonadas en muchos de los casos, décadas de gobiernos han condonado y han permitido evasión también de impuestos, y condonado los impuestos, y los casos han sido exhibidos, digamos, en las últimas semanas. Telefónica, por ejemplo, por mencionar una de las empresas, que es un caso público, y así como esta empresa hay muchas. Entonces, el Frente Amplio sí tiene una política de gobierno, y que ha sido mencionada, de que el Estado sea un Estado que no mire pasar las cosas como ha venido haciendo, sino que tenga que intervenir para poder hacer que las empresas realmente cumplan con el país en donde están. En otros países esto no se daría necesariamente. Empresas transnacionales tienen que tributar en el país, no tienen estas deudas millonarias con el Estado, y allí sí existe un colchón presupuestario muy alto para poder ser reinvertido en cultura, y lo que tú estás mencionando. Y ahí el Frente Amplio siempre lo está proponiendo, que las evasiones tributarias, que el Estado tenga que ver con eso, ¿no? Pero hemos tenido un Estado, y aquí hablo ya de una política mayor, estructural. El Estado siempre ha sido un Estado condescendiente, un Estado que no ha puesto énfasis en esta situación, y tenemos los resultados que tenemos: evasiones tributarias, empresas que adeudan a la SUNAT, políticos también que adeudan a la SUNAT millones. Entonces, esos millones que tiene todavía pendiente el Estado deben reinvertirse en cultura. Ahí existe presupuesto, pero además también aquí debo mencionar que también una posibilidad es que las empresas también tengan que ver con el tema cultura en nuestro país. En otras regiones, por ejemplo en Colombia, existen leyes donde, y es por ley, que la empresa pueda invertir un porcentaje en la región, en la zona donde se encuentra, para temas de cultura. No porque se le ocurrió, o porque, bueno, hago mis vacaciones útiles, que en muchos casos se suele hacer, u otras actividades por parte de las empresas, sino es una obligación de la empresa privada, porque estás invirtiendo en un país, estás recibiendo ganancias, y por responsabilidad social, o como se le pueda y quiera llamar, pues yo reinvierto también en el desarrollo, porque recordemos que no solamente cemento el desarrollo de un país, se da por la calidad de vida que tiene la población. Ese es el verdadero desarrollo. A mi entender, a mi criterio, y al entender del Frente Amplio, el desarrollo de una nación es por el lado humano, no por el lado necesariamente del cemento, económicamente hablando, sino si reinvierten en tu educación, en tu bienestar, eso es alcanzar el verdadero desarrollo. Entonces, la empresa privada, que sí debe existir en nuestro país, que es muy necesaria, pues que también se comprometa a reinvertir en cultura. Eso es también una posibilidad, ¿no? Lo menciono porque hay otras experiencias latinoamericanas, y en nuestro país, al contrario, no solamente se les ha condonado las deudas, se ha hecho de la vista gorda el Estado, sino que además no se les ha puesto una posibilidad de compartir con la población también en tema cultura. Rosa, para ir terminando ya, ¿por qué la gente, por qué el liberteño, el trujillano debería votar por ti? En pocas palabras. Porque soy una profesional que ha desarrollado más de 15 años este tipo de trabajos, de labores en los sectores que más ameritan reconocimiento, que es lo que nos va a permitir desarrollarnos realmente, que es el sector de educación y cultura. El trabajo con niños y jóvenes también, que es lo que he estado abocada, también amerita y me faculta a decir que estoy capacitada para legislar en estos temas muy necesarios. Tengo una hoja de vida profesional destacada, con conocimiento del sector,
y además también tengo una hoja de vida que no está manchada, que a pesar de haber trabajado en el sector público, en el sector privado también, no tengo señalamientos de corrupción, y eso es muy importante, y porque vengo haciendo una campaña sumamente austera, a diferencia de otros partidos, y aquí sí hago mención de temas ya más ligados al tema político, de recursos. Hay mucha inversión que está habiendo ahora detrás de los candidatos que están arriba en las encuestas, y basta con que la población pueda investigar. Hace poco ha salido lo que hemos ido gastando en la campaña, en cada partido político, y ahí vemos millones que están detrás de las candidaturas, que son además empresarios que están financiando, y luego ya sabemos el final de esto, ¿no? Que llegan al poder, tanto al Congreso como al Estado, y lo que están haciendo, lo que han hecho, es poder devolver estos favores, porque ninguna empresa, considero, es que entrega millones a los candidatos, pues va a quedarse callada. Entonces, allí sí considero que la población debe investigarme, en este caso, entrar a la OMPE, ver los recursos que estoy utilizando para mi campaña, y además ir al Google y poner Rosa Benítez Goicoechea, que es muy sencillo, y ver lo que yo he dado a la región, como dije en un inicio, con mi propio presupuesto, sin estar en la política. Y bueno, los invito también a revisar esto. Estoy en las redes sociales como Rosa Benítez, en el fanpage, estoy en el Twitter también, en el Instagram, en el TikTok, y ahí vengo colgando toda la información de mi trayectoria, y además de las propuestas, no solamente en educación y cultura, sino de otros temas que también consideramos necesarios impulsar. ¿Y en la candidatura anterior te faltó poco para entrar al Congreso? Tuve una alta votación para ser la primera vez y para hacer una campaña también sumamente austera, de 2 a 3 semanas hice mi campaña y tuve más de 10.500 votos en la región, y me parece muy importante porque también siendo mujer, esto también hay que decirlo, es complicado estar en la política y ser de izquierda además, porque somos calificados de todo. Yo considero que soy valiente para entrar a la política en estas circunstancias, siendo de izquierda, siendo mujer, en una situación tan difícil donde somos señalados de todos, pero aquí estoy dando la cara y queriendo trabajar por la región y el país en los temas que he mencionado. Rosa, muchas gracias. Más allá de la candidatura, más allá de que puedes entrar o no al Congreso, yo creo que tu labor en el tema educativo y en el tema de cultura y en el tema de impulsar todo aquello que eleve el espíritu de los trujianos liberteños, bueno, porque quedó demostrado cuando estuviste en la gerencia municipal, ¿no? De ese sector. Eso sí, digamos, eso es lo palpable, eso es lo que se vio, lo que está ahí, ya no se puede negar, ¿no? Así que bueno, lo que venga de aquí en adelante, sea por eso lo que sea, pues te deseamos el mejor de los éxitos. ¿Sí? Muchas gracias, Valeria. Gracias por aceptar nuestra invitación y por tus propuestas. Muchas gracias. Venga, A ti. adiós, hasta pronto. Chao.